Estamos acá de nuevo, ¿no es cierto? Como siempre, hilvanando cosas, ¿no? Hilvanando, porque no es una cosa que quede cosido para siempre el traje. Está hilvanado, se puede acomodar, se puede... Pero bueno, vamos a ver, ya tiene la formita, digamos. Bueno, y entonces esto es siempre un poco así, porque el otro día hablamos con unos pacientes de grupo que tengo, de grupos terapéuticos, ¿no? Y les explicaba otras variaciones, como son los grupos de reflexión, los grupos de escuela de vida. Y cada vez voy viendo que, o sea, es un proceso que indudablemente me está pasando a mí, ¿no es cierto? Todo el enfoque mismo, la tendencia a poner a hacer, digamos, de todo una unidad, ¿no? Es como que todo es una sola cosa en un momento determinado, ¿no? O sea, toda esta sensación, ¿no? De la integración, de la unidad, del holístico, de que todo está ligado, de que todos somos una sola cosa, todo, el universo, nosotros, nuestras células, todo, de alguna manera, hace que no pueda diferenciar muchas veces bien. Es decir, lo puedo diferenciar a nivel morfológico, de forma, de estructura, pero digamos, terapéutico, muchas veces me sale eso, terapéutico es todo es terapéutico. Los grupos donde se supone que vamos a hablar sobre distintos temas y a conversar y a vivenciar cosas, y a ir relacionando todo eso con la vida misma, ¿no? Porque es así, no se puede separar de nuestra existencia, no se puede hacer un aislamiento del conocimiento, ¿no? El conocimiento tiene que ser algo vivo, no puede ser algo separado. Entonces, indudablemente todo eso, y ir a hacer terapia es ir a conocerse uno. Y entonces también es lo mismo, ¿no? Es decir, todo se va ligando. Y esto hace que, por ejemplo, digamos, cuando uno va a diferenciar, bueno, obviamente la idea es esa, tener grupos terapéuticos, que yo lo diferenciaría un poquito en el sentido de que podría ser algo así como que vengo a ver algo muy específico mío, un problema que tengo, una situación, algo que vengo arrastrando, ¿no? Y bueno, entonces uno parecería que va ahí sí, como el que lleva un auto al mecánico y dice, bueno, yo vengo por el carburador, o por los frenos, o por tal cosa, ¿no? Realmente la visión que se da o que yo tengo en ese sentido es tan total que muchas veces hasta el texto, no el texto, lo que va diciendo, el discurso de la persona con sus datos minuciosos, algunos traen cosas escritas, para no olvidarse. Y no es que no tenga importancia, la tiene, la información es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es lo que sucede, lo que va pasando en el transcurso, ¿no? De la charla, del encuentro, de ese momento de la entrevista o de la sesión, como se llame, qué sé yo, ¿no? Y entonces eso hace que a veces uno no pueda diferenciar mucho la cosa, ¿no es cierto? A veces hay personas que, digamos, vendrían a lo mejor para un grupo digamos, de reflexión y veo que eso puede ser muy terapéutico para ellos y al revés también, ¿no? Uno que viene puede ser. Pero bueno, esto vino así una cosa muy general. Y digamos, y hoy sería otra cosa también así, ¿no? Hay días que tengo situaciones más claras o temas más claros, como la vez pasada que le hice una audición de homenaje a la mujer, ¿no es cierto? Que hablamos de la compañera, de todo lo que había pasado y todo su sufrimiento y todo eso. Y bueno, eso fue un tema muy concreto y muy específico, digamos. Pero era un día donde no tenía temas. Y de repente empecé a jugar con eso de que no tengo nada. Y si no tengo nada, ¿cómo es el asunto? Si no traigo un tema específico. Y entonces me volví otra vez a reflexión. Si no tengo nada es porque tengo todo. Y ahí, claro, obviamente es una paradoja en el sentido de lo material, ¿no? El tener. Cuando yo tengo, mucha gente se basa su vida en eso, ¿no? Si tengo soy, y si no tengo no soy nada, ¿no? Y eso referido no solo al dinero, a las personas, a las situaciones, a todo. Pero entonces, y entonces el aprendizaje es al revés. Cuando no soy libre, tengo las manos libres, tengo la posibilidad de tener lo que no tuve nunca, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo
todo, qué sé yo, el aire que respiro, el cielo que veo, la vereda por donde camino, que eso todo es mío, ¿no? Y entonces, bueno, y de la otra manera pero tengo algo limitado. Tengo una cuenta, tengo tal cosa. Entonces, el hecho de no tener un tema, por un lado me inquietó de entrada, porque uno tiene esa educación, esa formación, ¿no es cierto? Pero después dije, bueno, ¿qué puede pasar? Que surja algo y que empecemos a desarrollarlo, que aporten también ustedes, qué sé yo. Y bueno, y entonces lo que me apareció, y que tiene que ver, al principio yo decía no tiene nada que ver, pero que me apareció así como algo, digamos, para charlar un poco el tema del bicentenario, ¿no? Y bueno, pero esto que no vamos a hacer, como se llama, no me vine con escarapela ni nada, pero digamos, el tema es ese, ¿no? ¿Qué eran esos próceres, digamos, ¿no? Esa gente que hizo la revolución, que movió todo. Tratar de transportarnos en el tiempo como si estuviéramos en la Plaza de Mayo en ese momento, y era en 1810, con la situación que había, con todo. Entonces era también un momento de cambio, un momento en que ya no se sostenía más la situación de estar así, dependiendo de España, entonces, y surgieron estos hombres, estos seres, que de repente dijeron, no, nosotros no tenemos necesidad de depender de nadie ni nada, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio combustible, digamos, que es nuestra pasión, el sentido de la libertad, de poder hacer lo que tenemos ganas, lo que deseamos, ¿no? Y eso me pareció fantástico, empezar a sentirlo así, porque ese es el objetivo de la terapia, precisamente lo que estamos hablando. ¿Cuál es el sentido de la terapia también en un momento determinado? Y eso lo vamos a ir desarrollando un poquito con algunas cosas que fui encontrando, ¿no? Algunas inclusive de otros programas que aparecieron, que hace mucho que no los mostraba, no los traía. Y bueno, pero es un poco así, ¿no? Nosotros la vida, si uno la toma en general, la vida siempre es riesgo, siempre hay que jugarse, hay que enfrentar situaciones, ¿no es cierto? Uno puede vivir en la cobardía o en el miedo, por supuesto que puede vivir, y yo diría que la mayoría estamos en esa situación, pero ¿qué pasa si de repente le decimos, no, ¿y cómo? ¿Y por qué no? ¿No? ¿Qué sé yo? Y si cambio y hago otra cosa, y esto no, y si me juego en esto, claro que la vida es riesgo, es indudable que es riesgo. Entonces el discurso, lo que tenemos metido, que nos enseñó ser tranquilo, normal, no nos arriesguemos, no vivamos. La grandeza, esa cosa, los sentimientos modificadores, profundos, son para otros, son para elegidos, no para nosotros. Nuestro tránsito vital debe ser moderado, sin ruido, si es posible sin errores. Toda disarmonía que pueda aparecer debe ser sospechosa y por lo tanto eliminada. Estatismo, ¿no? Las cosas quietas, tranquilas, estables, tranquilidad, orden, definiciones exactas, nada de dudas, todo esto es así, límites precisos, rectas en lugar de curvas, instituciones en lugar de personas, ideas en lugar de vivencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este es el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a tener que ver la Revolución de Mayo con la terapia? Tiene totalmente que ver, ¿no? Y es como que uno va entendiendo, entonces de ahí se deduce que cómo es la actitud, cuál es el accionar del terapeuta. Es activo, es de compromiso, es no con la teoría, ni eso, con las personas, con los que vienen, que son seres que vienen, o sea, uno abre la puerta ahora y entra un qué sé yo, una tonelada de vida, de cosas, de vivencias, de sensaciones, de dolores, de miedo, de angustia, de todo entra, no entra solamente el síntoma fóbico, entra una persona con todo lo que es, con sus sueños, con sus esperanzas, con sus ilusiones, qué sé yo, con sus desilusiones también, claro. Entonces, ¿cómo uno va a mirarlo de otra manera? Y además con todo eso que dijimos recién, estos miedos, no, nosotros no, eso para otro, no, yo tranquilo, bueno. Entonces este es el asunto, ¿no?
Uno lo que propone entonces desde ese punto es el tema de la terapia o de la cura es en función de un cambio, ¿no es cierto? Un cambio real, ¿no? Una actitud distinta frente a la vida. No soy el mismo, no soy el mismo. No es una evolución, es una reevolución, un salto cualitativo. Soy otro, soy otro. Me tomo las cosas de otra manera, me veo yo y me ven los demás distintos, hago lo que siento, lo que tengo ganas, puedo comprender. ¿Qué sé yo? ¿No? Todo eso es fundamental. Entonces, eso no será eso estamos transportándolo en el tiempo, es otra cosa, pero vamos a retomar un poco lo de 1810, ¿no? Y uno se imagina a los famosos French y Beruti ahí, ¿no? Con esa energía repartiendo las escarapelas, los signos patrios, ¿no? Y ahora son 2 calles, obviamente. French y Beruti son 2 calles. Yo casualmente vivo por ahí, vivo más o menos, no entre French y Beruti, porque está Juncar en el medio, pero estoy más o menos por ahí. Y entonces hay gente que se tiene que sentir French ahora, o Beruti. Y hay gente que queda entre French y Beruti, pero que no termina de definirse su situación. Pero bueno, pero estamos ahí. Pongámonos en la carne de esos personajes, de esos seres extraordinarios, donde imagínense en esa situación, ¿no? Lo que era hacer algo, cambiar una situación así, ¿no? El heroísmo, el sentir el potencial de ellos. Ellos se sintieron pero tremendamente poderosos, ¿no? Y bueno, y se jugaban por la cosa. Era liberarse para ser dueños de su destino, ¿no? Emanciparse, ¿no? De todo lo que era dominante en ese momento, que nos decían lo que teníamos que hacer. Bueno, ahora cambiaron, no será España. Son otros los poderes son económicos, ahora son distintos, las situaciones son distintas, pero las situaciones, en el fondo la cosa es la misma, ¿no es cierto? Hay colonialismos, hay situaciones donde hay que de repente encontrar la identidad. ¿Cuál es la identidad? ¿No? Y antes, bueno, pasaba eso, les marcaban el camino donde había que hacer. Ahora también los valores que teníamos que tener, ¿no? En esa época estaban basados solamente, bueno, como era lo mismo, yo no voy a decir más lo de antes y lo de ahora, ustedes hagan el trabajo ese. Yo voy a decir, qué sé yo, así como sale, y ustedes verán que es más o menos las mismas cosas, ¿no? Esa sumisión que había hacia esos principios, esos mandatos, esos enunciados, y entonces uno tenía que aceptarlos y bueno, y la aceptación no era auténtica, ¿no? No se resignaba el hombre de esa época a un protagonismo dependiente, porque le quitaba la libertad y la identidad, ¿no? ¿Y ahora qué nos sucede en mayo del 2010? 200 años después, que no es nada, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar 200 años de existencia, qué sé yo, son 2 generaciones, son 2 vidas de 100 años, que ahora se hace, pero antes no era así, pero bueno, ahora la gente vive 100 y más de 100. Entonces, es un tiempo muy joven el de nuestro país, de la Argentina, ¿no? En un tiempo universal de millones de años, de distancias siderales, no es nada, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Antes era la cosa de identidad, de la relación con la colonia, digamos, de España, de Castilla y todo eso. ¿Y ahora cuál es nuestra necesidad de que haya un cambio, de que haya algo importante? Y acá hay un cambio también de paradigma, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es solamente un cambio político o social o digamos, en ese sentido, ¿no? Sino un cambio profundo, evolutivo, un cambio no se puede, ya no se soporta una época de tanta violencia, de utilitarismo, de sinrazón, una mediocridad horrible, permanente, cotidiana, ¿no? Un materialismo totalmente irracional que saca donde puede y como puede y cuando quiere. Todo se ha cosificado, todos somos cosas, donde el éxito y el fracaso es lo que determina el valor de la existencia. Nos estamos devorando la ternura, los silencios, el saludo, el abrazo. Ya nada nos sorprende.
donde hicimos de la vida un catálogo donde todo se sabe y está escrito, ¿no? ¿Qué revolución necesitaríamos ahora? A ver, en el 2010. ¿Qué cosa tendríamos que sentimos que tendría que ir cambiando? O nosotros somos los que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos para poder otra vez volver a creer, a ilusionarnos? Pensar que todavía podemos transformar las cosas, y desde dónde, ¿no? Sentirnos en alguna parte de nosotros mismos, que todavía tenemos una brasa que no se apagó, una brasita ahí que podemos revivirla, que no nos resignamos a una vida que no es vida, sino son repeticiones y repeticiones sin sentido, y rutinas grises y vacías, sin sangre que la circule, sin voces que denuncien, con un daño sin medida, ¿no? Algo que hacer. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que hablamos siempre acá, en el programa? ¿Qué hablamos siempre? ¿Qué es lo que falta? La revolución del amor, ¿no es cierto? Eso tan sencillo, tan elemental, tan fundamental. Eso es lo que nos nutre, lo que nos mantiene, lo que liga todo, no solo las personas, los planetas, todo está ligado a través de esa energía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar de a poquito, y siempre tiene que ser así. Todo lo que yo puedo hacer siempre es en función de otro, siempre en función del prójimo, de los demás, y los principios de dar y recibir, ¿no? De recuperar todo eso. Liberar nuestros corazones del odio, del rencor. Empezar con cosas chiquititas, cosas pavadas, cosas chiquitas, intenciones. Hoy, por ejemplo, son pavadas, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, yo salí apurado hoy, ¿no? Y de repente tenía sed. Voy a la heladera, saqué un poco tenía un recipiente con jugo estos jugos que son sin azúcar, porque tengo que cuidarme un poco en eso. Y entonces, y ya claro, quedaba poquito, y yo tomé y quedaba medio vacío el recipiente, entonces ya me iba. Digo, no, y si viene después la otra persona, viene y de repente tiene sed y quiere tomar, y se va a encontrar que está vacío, ¿y quién soy yo para irme? Entonces ya perdí un cachito más de tiempo, pero lo llené y lo dejé para el otro, para la persona. Para el compañero, la compañera, el ser que está con uno, todos tenemos que tener esa visión en pequeñas cosas. Y si yo le dejo, y si yo lo puedo hacer, ¿qué pierdo? Un minuto más, un minuto menos. Eso es una pequeña cosa, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, desde la sonrisa, de saludar al portero, de andar por la calle donde vive uno y darse cuenta que eso es un pedacito de todo, ¿no? De la totalidad. Tratar de vivir de una manera más sencilla, no complicarse las cosas, viejo. Las cosas más sencillas, más tranquilas. Ir con un paso más lento. Quizás está todo muy acelerado, ¿no? Poder ver las cosas que uno tiene cuando va caminando por la calle. Cambiar, ¿no? Estas cosas de hacer cambios. Hoy leía un texto sobre el cambio muy interesante, pero un poquito largo, y me acuerdo de algunas cosas, y de pequeñas cosas, y si uno empieza a probar eso, de cambiar de silla, no sentarse. Yo me acuerdo, mi padre se sentaba siempre en la punta de la mesa, ¿no? La mesa era rectangular. Y un día, yo era chico, ¿no? Y un día ya era medio travieso, ¿no? Y me senté en el lugar de él y le corrí el plato, el vaso, se armó una podrida terrible, porque el viejo era chinchuda. Entonces él tenía su lugar y dijo, no, este es mi lugar. Igual. Pero yo le hice en broma, pero es así, ¿no? Uno se va acostumbrando, está siempre en la misma silla, el mismo lugar del lado de la mesa, camina por la misma vereda, toma el colectivo en la misma parada, qué sé yo, ¿no? Todo así. Y entonces de repente no, hay que hacer alguna cosa distinta, empezar a sentir esa posibilidad. Bueno, me apuré, hablé bastante, vamos despacito. Y ya todavía andamos más o menos, andamos de tiempo, me quedan un par de minutos. Bueno, este sería el tema de lo de hoy, ¿no? Que nosotros tenemos que descubrir el prócer que tenemos adentro, el héroe que tenemos adentro. No somos cualquier cosa,
Todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer cosas fantásticas. Entonces no nos quedemos en la chiquita, no nos vayamos al mazo, empecemos a darnos cuenta de que podemos. Y así. Y ahora voy a leer uno que le había leído una vez a una persona que llamaba de Lima, César, que bueno, ahora estamos un poquito más así, pero no tan seguido, pero bueno, yo en esa oportunidad le había, en la confraternidad con latinoamericana, le había leído un poema sobre San Martín, de Neruda. Nada menos que de Neruda. Entonces ahora lo voy a leer antes de terminar esta primera parte. Y es así, ¿no? Porque es en homenaje al padre de la patria. Y dice Neruda de San Martín: anduve San Martín tanto y de sitio en sitio, que descarté tu traje, tus espuelas. Sabía que alguna vez, andando en los caminos hechos para volver, en los finales de cordillera, en la pureza de la intemperie que de ti heredamos, nos íbamos a ver de un día a otro. Te galopamos, San Martín, salimos amaneciendo a recorrer tu cuerpo, respiramos hectáreas de tu sombra, hacemos fuego sobre tu estatura. Eres extenso entre todos los héroes. Otros fueron de mesa en mesa, de encrucijada en torbellino. Tú fuiste construido de confines, y empezamos a ver tu geografía, tu planicie final, tu territorio. Tú abarcaste en la muerte más espacio. Tu muerte fue un silencio de granero. Pasó la vida tuya y otras vidas, se abrieron puertas, se elevaron muros, y la espiga salió a ser derramada. San Martín, otros capitanes fulguran más que tú, llevan bordados sus pámpanos de sal fosforescentes, otros hablan aún como cascadas, pero no hay uno como tú, vestido de tierra y soledad, de nieve y trébol. Te encontramos al retornar del río y en los caminos a caballo. Te cruzamos corriendo y levantando tu vestidura, padre polvoriento. Y así eres hasta hoy, luna y galope. Estación de soldados, intemperie, caminando entre pueblos y llanuras, estableciendo tu verdad terrestre, esparciendo tu germen espacioso. Así sea, y que no nos acompañe la paz hasta que entremos, después de los combates, a tu cuerpo, y duerma la medida que tuvimos en tu extensión de paz germinadora. Continuamos un poco así con este programa de hoy, ¿no? Que bueno, acá tendría que haber pastelito y chocolate, pero no, estamos tomando un cafecito, no, pero está bueno. Bueno, esta cosa de que tiene que ver con lo que venimos hablando, con el tema de la singularidad, ¿no? Esto que decimos muchas veces, de que uno puede ser singular o plural. Y la pluralidad a veces es una consecuencia de no darse cuenta de que estas situaciones se pueden lograr de cambiar. Entonces uno se deja llevar por la mayoría y hace eso. Vive así, vive en conjunto, digamos. Pero otras veces es una cierta... no comodidad, porque nadie puede estar cómodo viviendo así, ¿no? Viviendo no lo que siente, sino lo que, qué sé yo, lo que los demás imponen o lo que dice la mayoría o las cosas. No creo que nadie se sienta cómodo en eso. Por ahí puede ser que el miedo lo lleve, ¿no? El miedo es muy importante en ese sentido. Nos condiciona. ¿No? ¿Y si me juego? ¿Y qué pasa? ¿No? Y lo peor es que eso puede llevar a tener miedo a lo bueno, ¿cómo podríamos decir? Como a la felicidad, ¿no? Tener miedo de que sea cierto, digamos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir hacia media máquina, ¿no? Y con el freno de mano puesto, qué sé yo. Que digamos, cuando ocurre algo trascendente, algo importante, ¿no? Conocer a alguien, ¿no? Sentir que bueno, uno no sabía, no se daba cuenta, pero empieza a vibrar con algo, ¿no? Con alguien. Y esto no estaba en mi libreto. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿No? Entonces, bueno, cuando pasa eso, mucha gente, muchas personas, se retraen o boicotean las cosas o tienen miedo de asumir esa situación, ¿no es cierto?
Ha sido tanta la necesidad de amor, ¿no es cierto? Tantas las desilusiones, las situaciones de carencia, que esa necesidad se vuelve como algo muy fuerte. Y a su vez también las frustraciones repetidas y todo eso van formando como un callo, ¿no? Una especie de callo emocional que le hace ir perdiendo todo, la fe, ¿no? La fe, la autoestima, la capacidad de volver a creer, ¿no? De volver a sentir que puede, que todo puede ser, ¿no? El amor es eso, es tan fantástico en el sentido cuando nos transporta y nos hace cambiar y nos vuelve, somos todos seres fantásticos, ¿no? Cuando estamos enamorados, cuando el amor nos llega de todas maneras. En otras veces nos volvemos blandos, ¿no? Nos volvemos así con la ternura, frente a un niño, frente a un pájaro, una planta, algo hermoso. Y otras veces no. Pero siempre el amor es así, ¿no? Es transformador. Siempre es transformador. Y aparte nunca es lo mismo, siempre es distinto, ¿no es cierto? Bueno, entonces decía que precisamente yo había comentado esto una vez a raíz de una película que se llamaba La Última Oportunidad, donde los protagonistas les pasa eso, ¿no es cierto? Ellos son los antihéroes, son los seres que la vida los fue marginando, los fue, qué sé yo, agrediendo, digamos, ¿no? Que después se explica, vienen algunos y sí, bueno, es el karma y qué sé yo, todo fenómeno, pero en ese momento las personas esas se van haciendo así, se van volviendo como, digamos, nihilistas, no creen, ya no piensan que pueden sucederle cosas fantásticas y maravillosas, ¿no? Y bueno, entonces eso sucede, yo veo mucho, a veces en el consultorio, en las consultas, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Porque a veces ahora el tema es, claro, la consulta muchas veces se produce por tomar a la soledad como una enfermedad, ¿no? Entonces, mucha gente siente eso, que fracasan porque no pueden encontrar con quién rimar, ¿no? La poesía no se produce porque el verso ese no encaja con el otro verso, entonces no, son disonantes. Pero bueno, es así. Entonces, entonces empieza a aparecer eso, ¿no? Algo así como que, bueno, para mí, con lo que dijimos antes, ¿no? Eso no es para mí, no, eso es para otro, y qué sé yo. Y en esa película, después de muchas situaciones donde ellos empiezan a encontrarse, siempre esa frase tan linda en la película cuando él está en un bar, no está sentado en la barra y ella está en una mesa o algo así, y entonces él dice, se conocen recién, ¿no? Y entonces él empieza a decir todas sus penurias, todo lo que le había pasado ese día y el día anterior y cómo venían las cosas, todos sus dramas. Y ella le dice bienvenido al club. Claro, porque a ella también le pasaba lo mismo, ¿no? Y tenía un montón de cosas y situaciones que siempre la iban tirando para el lado de la sombra, no de la luz, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces estaban los dos así con sus soledades a cuestas. Y empieza a surgir la coincidencia, el gusto compartido, esa cosa que tiene la tristeza a veces, que siempre parece que fuera crepúsculo. Y entonces empiezan a encontrarse como si fueran dos atardeceres, ¿no? Y empiezan a ir amalgamándose, acomodándose, y a surgir un sentimiento distinto, ¿no? Que esto no es lo que me pasa siempre, porque claro, cada uno ha intentado muchas veces, ya sea por amigos que le presentan gente o ir a grupos de solos y solas o cosas así, ¿no? Entonces, o chatear como se hace ahora, y siempre viven esa vida así, sin color, sueños que nunca se realizan, y eso lo van aceptando como que esa es la realidad, es lo que siempre se repite. Entonces lo que siempre se repite es lo que es. Perdón, es un traguito de café que tenía acá, y bueno, sigo. Entonces este es el tema, ¿no? La gente va tomando como que eso es así.
Entonces, en un momento que se va transformando la cosa, bueno, en la película, él le propone, ¿no es cierto? En un momento le dice, ¿no? Que bueno, que quiere vivir con ella, que por qué no se deciden y van a vivir juntos, ¿no? Involucrarse, qué sé yo, hacer un camino común. Y entonces le hace la propuesta. Y ella primero no quiere aceptar, por miedo, ¿no? Y no puede aceptar por miedo, porque aquí hacía un vínculo que va a ser como todo, va a terminar siempre fracasando, algo va a pasar. Y entonces le dice, estaba ya cómoda con mis desengaños y me haces enojar porque insistís para que deje esa comodidad para volver a creer, ¿no? Bueno, entonces esta es más o menos la idea. Y casualmente, como decía, en esta semana o en algunos días pasó eso, encontré en una consulta una situación que obviamente no tiene nada que ver, no es que eso era ya la situación que había que aprovechar, no sabemos lo que podía pasar, pero es como que hay como de entrada una situación de miedo, ¿no? Y en algunas parejas también que ya tienen tiempo de estar juntos, pero no concretan, no terminan de definir las situaciones, ya sea de abandonar otras cosas para jugarse en eso, ¿no? Bueno, y eso es así, es porque hay un miedo interior. La persona que está sola, la soledad, no es siempre digo lo mismo yo, no es un problema que se resuelva con la compañía. La soledad no se resuelve con la compañía, aunque suene medio absurdo, porque uno piensa que si uno está solo, lo mejor que puede pasar es que venga alguien. Pero por ahí el que viene está más solo que uno. Y entonces somos dos ya los que estamos solos. Y sigue viniendo gente y somos todos solitarios. No, el tema es resolver el tema dentro de uno mismo, ¿no? La soledad. Y bueno, y entonces eso tiene que ver también con la forma que vivimos. Es una forma que vivimos que es muy difícil no estar solo, no sentirse solo, ¿no? Y sentirse solo no es malo. Inclusive hay, digamos, a veces puede ser algo recomendable. Es importante empezar a poder estar solo con uno mismo, ¿no? Pero claro, suena medio utópico, como decía, en una ciudad donde se traquetea, se va de un lado para el otro, donde todo es exigencia, ¿no? Y bueno, y poca satisfacción. Y bueno, y entonces la persona tiene que hacerse las preguntas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué me pasa a mí, no? ¿Qué cosas tengo, no? Aquello que decía, yo siempre pongo, qué linda, como se llama, qué lindo ejemplo de explicar cosas, ¿no? Pero eso de Saramago cuando habla del árbol que está solo, en el medio de una llanura, eso para mí es genial, ¿no? Cuando él dice, y lo mira el árbol y dice, pero este árbol está solo, no hay otro árbol acá, ¿no? Y claro que no hay otro árbol, pero el problema de la soledad no es que no hay otro árbol. El problema de la soledad, dice Saramago, es la distancia que hay entre la corteza y la savia, o entre la raíz y el follaje. Es el problema del árbol con el árbol, no del árbol con los demás. Y entonces uno tiene que darse cuenta de eso y empezar a cambiar, ¿no? Y hacerse preguntas, ¿no? ¿Estoy dispuesto a eso? ¿Estoy realmente, no? ¿Hago lo que me gusta, no? ¿Qué sé yo? ¿Estoy pagando un precio por esto? ¿Soy coherente con mis cosas? ¿Las postergo? ¿Las dejo? ¿Las retomo? ¿No? ¿Qué hago? Siempre son los otros, tengo mala suerte, entonces siempre me tocan gente con la que no la pego y qué sé yo, o soy yo, ¿cómo es el asunto? ¿No? Entonces, y después las comparaciones, ¿no? Cuando uno se encuentra en una situación, ¿no? Generalmente como ya tiene la etiqueta de lo que él cree y lo que va a pasar y todo, es como que dice, bueno, esto es otro igual, como el otro, o la misma cosa, entonces ya, y no es así. La importancia del otro, ¿no? Eso es importantísimo, así como es importante la soledad en el sentido de encontrarse con uno mismo. Aprender a ver al otro como otro. Siempre somos como que estamos poniendo lo nuestro en el otro y pensamos que es como nosotros pensamos y no como es, ¿no? Y el otro, la definición más sencilla del otro es ese que no soy yo. Y claro, es otro. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo no me abrazás? No me dijiste esto que yo esperaba. Y sí, qué sé yo, no es que te lo hago a vos, ¿viste? Yo estaba en otra cosa, no
no sé, ¿no? Y entonces se va dando todas esas situaciones de desencuentro que llevan a que la vida empiece a sentirse como algo doloroso, como algo sin sentido, ¿no? Y las cosas no son como tendrían que ser. Y bueno, entonces, y vuelta otra vez a separarnos, a pensar que las cosas son distintas, que por qué al otro sí, a mí no, y qué sé yo. Bueno, entonces hay que hacer la revolución, hay que hacer ese proceso en este momento. Hay que empezar a cambiar desde uno. Cuando uno está más necesitado de todo, que necesita que le den y que le den y que le den, tiene que empezar a dar. Y dejarse macana con que yo necesito, yo esto, ahí me pasa todo, pobre de mí, qué sé yo. ¿Ah? Se termina esa historieta y se empieza con el tema de que yo tengo poder y potencial para dar. Pero no porque, a ver, veo que hay toda una serie de teorías, sobre todo en el tema esta de la autosanación y todo. Uno escucha muchas veces eso, ¿no? La mente es la que domina. Si yo me propongo y me concentro y qué sé yo, en el automóvil ese que pasa, voy a tener el automóvil. Y si voy a hacer esto y voy a lograr lo otro, y hago así, entonces qué sé yo, hago gimnasia cerebral, voy a conseguir... bueno. Entonces, no es así la cosa, o por lo menos yo no creo que sea así. Algunos dicen que sí, que la cosa pasa solamente por el deseo y por el pensamiento y la materialización después de la idea y del pensamiento. Yo creo que el tema no es tan sencillo, y además ese resultado a mí no me interesa. Una cosa que surja simplemente por una cuestión volitiva. Yo creo todavía en la magia de los encuentros, en ese que todavía me espera o que yo espero, o las situaciones que uno no sabe, ¿no? Como cuando antes no había la ecografía y uno decía, ¿qué va a ser? ¿Un nene, una nena? ¿Qué sé yo? Y bueno, y se jugaba con esa fantasía, ¿no? Ahora, a los 2 meses de embarazo ya sabe cómo se llama el chico, que es un así, que es así, que va a ser ingeniero, qué sé yo. Entonces, por eso digo, estas situaciones así tan estructuradas y tan armadas, no, por lo menos no van conmigo, que para mí no es la esencia de la vida eso. Así que bueno. Entonces, la cosa es empezar a conectarnos con eso, ¿no? Con nosotros mismos, con darnos cuenta que tenemos un potencial, algo extraordinario, ¿no? Y que no son los otros los que tienen que cambiar, que es uno, ¿eh? Es así, hay que ponerse así en el lugar del otro, igual, y darse cuenta que es uno el que se está boicoteando. Y no tener miedo a eso, ¿no es cierto? Encontrarse con uno mismo. Bueno. Soy uno, y al mismo tiempo de tener siempre esa noción de totalidad, de que todo ya está sucediendo y está ocurriendo, y que uno no puede modificar el universo, ¿no es cierto? No se puede, es así, uno está dentro de la calecita, ya no se puede hacer otra cosa. Y bueno, entonces dentro de eso que va siendo permanentemente y está en permanente movimiento, también tenemos que ser movimiento nosotros. ¿Cómo vamos a hacer estatismo? Estar quietos. Si la vida todo se está moviendo, la Tierra gira alrededor del Sol, los planetas giran, los elementos del plasma de la célula se mueven alrededor del núcleo, los electrones alrededor en el átomo, todo se está moviendo, todo es una danza, digamos, un baile, digamos, una continua transformación. Entonces, ¿cómo nos podemos agarrar a que somos nosotros y que la cosa es así y que cómo no y cómo sí y bueno, entonces tener ese concepto de cambio es muy muy importante y empezar a practicarlo, como dije en la parte anterior, en pequeñas cosas, ¿no? Cambiar de determinados lugares, qué sé yo, probar cosas que no lo han hecho y hacer todo eso. Bueno, y al mismo tiempo darse cuenta de que nada es, todo va siendo y que todo es posible, eso es fundamental. Así que la revolución, digamos, de mayo del 2010 es esa, la de empezar a cambiar nosotros y ser de otra manera con los demás. Fíjense que si nos metemos, inclusive si uno se pone a hablar en términos,
¿cómo sería? Más en lo político, digamos, o en una concepción más ideológica, digamos. Uno pensaría que, por ejemplo, hay ideas o pensamientos políticos que se acercan más a la naturaleza, al sentimiento de solidaridad, de compañerismo, de justicias y determinadas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué fracasan? Porque tendríamos que, si hay un partido que pone como propuesta todo eso, ¿no? Entonces todo bárbaro. Pero ¿por qué fracasan? Porque son las personas que ejecutan eso, se enganchan en el sentido del poder. Toda la lucha es para llegar a tener el poder. Y cuando llegan al poder, como eso es vacío, esto no tiene espiritualidad, no tiene el sentimiento por el prójimo, de solidaridad. El gobernante no es un tipo que siente amor por los gobernados. Es un tipo que siente que el ego o el placer de que los demás lo aplaudan y qué sé yo. Entonces, no todos los casos son así, pero la mayoría de los movimientos sociales que han sido en su base o en su teoría muy buenos, han fracasado por eso, por las personas que lo conducen o los que ejercieron el poder, ¿no? Entonces este sería el tema, porque se han quedado vacíos, ¿no es cierto? No hay amor, no hay algo que nos une y que nos hace ver a todos como de la misma forma, ¿no? Bueno, entonces con respecto al tema de las propuestas de este año, se apoya en eso también, ¿no es cierto? La necesidad de estos grupos y las actividades que habíamos hablado para compartir cosas. Es para generar eso precisamente. Una fuerza conjunta, de comprensión y de amor, frente a un momento que es histórico. Este es un momento histórico donde predomina lo económico, el dinero, y eso hace mover todas las demás cosas. Todo se cuantifica, se cosifica, y todo se puede comprar y vender y qué sé yo. Y entonces, bueno, se genera toda esta cosa totalmente loca y irracional, digamos, pero irracional en el sentido del fracaso de lo racional, no irracional en el sentido de lo ¿cómo se llama?, de lo que no pasa por el cerebro izquierdo, sino esta cosa, digamos, de abrir heridas en lugar de abrir surcos para que germinen las cosas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me dicen que hay un llamado, así que bueno, vamos a conversar un poquito. ¿Quién habla? Hola, habla Marisa. Marisa, ajá. Sí, yo soy de Flores y tengo, entre otras cosas, 25 años de docente en media. ¿Media qué sería? ¿En el secundario? Secundario, sí. Sí. Y bueno, enseñando historia, así que me encanta esto de revisar el tema del héroe, de nuestros héroes, de esa manera, ¿no? De la revolución que se necesita para cambiar uno mismo, ¿no? El coraje. Eso, la revolución interior, ¿no es cierto? Sí. El coraje que hace falta, ¿no? Sí, ese era muchas veces el tema con los chicos, ¿no? ¿Qué significa ser un héroe, no? Exactamente. Porque San Martín era un héroe, o porque Belgrano, o quien fuera, ¿no? Uh-huh. Que era ser un héroe, si era arriesgar la vida, si era perder la vida, o si era, bueno, el ideal, O sea, San Martín dejó de ser un teniente coronel que venía de España para ser el que hizo, digamos, la fantástica revolución en América. Y Belgrano era un abogado, que podía haber sido un hombre que estuviera con los pleitos y todas esas cosas, y sin embargo trascendió, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, eso es. El tema, bueno, el héroe romántico, ¿no? Quiero decir, de jugarse por un ideal, ¿no? Sí. Romántico y fáctico también, porque no eran que se quedaban con la idea, sino que hacían. No, romántico en el tema de jugarse desde los sentimientos, desde el ideal y desde el amor también. Esa es la base. Eso es lo que yo relacionaba con el enfoque terapéutico. Para mí es por ese lado. Sí, lo que cura, y bueno, y todo el tema del amor, ¿no? La energía que es tan fuerte, así que, y el tema de los grupos también, ¿no? Como yo ahora en este momento estoy haciendo una terapia psicoanalítica multifamiliar, y realmente es tan muy enriquecedor, ¿no?
como, digamos, entre comillas, paciente, pero los terapeutas están en el atrio arriba, ¿no? En el púlpito, sino que están a la par, ¿no? Claro, el terapeuta es una función, es un, ¿no? Es un rol. Sí, pero ahí es como que todo el mundo está curándose y curando, ¿no? Exactamente, es así, estamos compartiendo. Simplemente por el hecho de abrirse, ¿no? Gente grande que bueno, que tiene esa riqueza, ¿no? De llegar a una edad adulta Claro. con la generosidad de pensar más libremente, tal vez, ¿no? Así es, así es. Bueno. Es muy 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 lindo todo lo que estás diciendo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Que lo pase muy bien. Un buen fin de semana. Igualmente Gracias. para usted. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, no sé, estamos ya medio ahí, pero no sé, alcanza para un minuto. Ay, a ver, un minuto. No sé. Un minuto es muy poco, pero puede ser, hay minutos que parecen siglos, ¿no? Pero bueno, no sé, uno chiquito que no tiene que ver con esto, aunque se llama Sueño, es algo que ocurrió. Puede ser. Lo leo rápido. Sueño. Dice: la ciudad amaneció sin horizonte. Al perderse sus límites, las calles se volvieron infinitas. Tiempo y espacio confluían, eternizando todos los instantes. El cielo se hizo tan cercano que los niños lo disputaban en los patios, y bastaba expresar cualquier deseo para que fuera un logro, un hecho trascendente. Cada momento era todos los momentos y cada lugar todos los lugares, hasta que alguien gritó que todo no era más que un sueño. El horizonte había sido devuelto. Se habían confabulado para robarlo enamorados incesantes que quisieron prolongar la noche y románticos idealistas cansados de intentar atraparlo.